Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Os acordáis del troll católico más tóxico y obsesionado con mi canal? Veamos una de esas contradicciones en el Corán que él expone en su canal. Hola y bienvenidos a mi canal. La Sura 4 Aleya 82 dice lo siguiente. ¿Es que no han reparado en el Corán? Si procediera de otro que no fuera Alá, hallarían en él muchas contradicciones. Pues bien, veamos si en el Corán encontramos contradicciones. Si no las encontramos, entonces no hay duda que este libro proviene de un ser divino, pero si las tiene, tampoco habrá duda de que es un libro de origen humano. Respuesta de la gente de Lot. En la Sura 27, aleyas 54 al 57 podemos leer lo siguiente. Y mencione a Lot, cuando le dijo a su pueblo, ¿cometes inmoralidad mientras estás viendo? ¿Te acercas realmente a los hombres con deseo en lugar de a las mujeres? Más bien, eres un pueblo que se comporta ignorantemente. Pero la respuesta de su pueblo no fue sino que dijeron, expulsad a la familia de Lot de vuestra ciudad. De hecho, son personas que se mantienen puras. Pero en la Sura 29, aleyas 28 al 29 dice lo siguiente. Y mencione a Lot, cuando dijo a su pueblo, de hecho, cometes tal inmoralidad como nadie te ha precedido de entre los mundos. De hecho, te acercas a los hombres y obstruyes el camino y cometes en tus reuniones, todo, mal. Y la respuesta de su pueblo no fue, sino que dijeron, tráenos el castigo de Alá, si debes ser de la verdad. Como podemos apreciar, en la Sura 27 aleya 56. El pueblo dice, expulsad a la familia de Lot de vuestra ciudad. De hecho, son personas que se mantienen puras. Por el contrario, en la Sura 29 aleya 29 dice, tráenos el castigo de Alá, si debes ser de la verdad. Como podemos ver en la Sura 29 aleya 29 se da una respuesta totalmente diferente de la Sura 27 aleya 56, dos respuestas diferentes para un mismo hecho. ¿Acaso no es eso una contradicción? Está claro que cuando se miran estos versículos en su contexto, las respuestas dadas por el pueblo de Lot, que la paz sea con él, se dan en respuesta a diferentes alegatos. Es ridículo suponer que todos los años de predicación que Lot dio a su pueblo solo implicaron un único diálogo, con una única respuesta de su pueblo. En su predicación les habrá confrontado en muchas ocasiones sobre sus males. Obsérvese también que el pasaje de la Sura 29 contiene acusaciones adicionales en comparación con las que se encuentran en la Sura 27. Vemos que aquí la inmoralidad que describe Lot es una, la cual su pueblo hace de forma abierta y en público. Y en el otro versículo la describe diciendo que esa inmoralidad no tiene precedente. Luego, en estos versículos, vemos que Lot hace una pregunta, pero en este versículo los recrimina por la homosexualidad y además añade una respuesta donde advierte del castigo que les aguarda. Mientras que en este versículo Lot hace una pregunta con diferentes recriminaciones, una por homosexuales, otra por asaltadores en los caminos y otra por cometer actos abominables en privado. Estas dos últimas no se encuentran en la pregunta del versículo 55. Y finalmente, las respuestas de los sodomitas en las diferentes conversaciones son diferentes. Además, aquí, en el versículo 30, Lot responde con una súplica a Dios. Está claro de que son dos conversaciones diferentes. En una encontramos acusaciones que no se encuentran en la otra. En cuanto a la respuesta de los sodomitas, en una encontramos una respuesta totalmente diferente a las reprimendas de Lot. Lo que quiso hacer este troll católico es fijarnos solamente en las respuestas de los sodomitas, las cuales obviamente son diferentes, pero no porque sea una contradicción, sino que responden a diferentes situaciones. Hay que leer y entender los versículos anteriores y posteriores para entender el contexto y no enfocarse solamente en una frase dentro de un versículo. No hay ni un solo sabio del Islam que haya dicho que aquí hay una contradicción. Cualquier persona con dos dedos de frente sabrá que son dos situaciones y contextos diferentes. Tú eres el único que afirma que son dos respuestas diferentes para un mismo hecho. ¿En qué te basas? ¿Dónde están tus pruebas? No tienes ninguna. Es que ya solo con la lógica se sabe que no es la misma conversación porque es más que evidente. Por eso ni me molesto en citar exégesis de los sabios. La Sura 27, versículo 56, está relacionada con la Sura 7, versículo 82. Por otra parte, la respuesta en la aleya 29 de la Sura 29 es similar a la que el pueblo de Ad le pide al profeta Hud, alayhi salam.
al igual que la respuesta de Zemud al profeta Salih, alayhi salam. Lo que siempre hace este ignorante es creerse mejor que los imames solo porque visita una página web de tafsir. Esto es lo que hace para responder cuando lo dejo sin argumentos. ¡Oh, mirad qué erudito que soy! Estoy en una página de tafsir. ¿Habéis oído? He dicho la palabra tafsir, lo cual ya me convierte en un entendido en Islam. Voy a demostrar que el ridículo andalusí es un mentiroso y que los dos pasajes son de la misma conversación. Voy a utilizar la extensión del traductor de Google para traducir la página al español. Mirad, mirad, estoy exponiendo pruebas irrefutables. Vayamos al Tafsir Ibn Abbas, primo del profeta islámico Mahoma. ¿Qué mejor que este testimonio de primera mano? Aquí dice claramente que la respuesta de la gente de Lot es diferente, aunque la conversación fuera la misma, lo que sugiere que reconoce que es una contradicción en el Corán. Basándonos en la interpretación de los sabios islámicos, aquí dice, la respuesta de su gente fue nada más que, lo que según la interpretación de Ibn Abbas, es que no hubo más que una conversación en todos los años que Lot estuvo en el pueblo de Sodoma. Queda demostrado que el ridículo andalusí es un mentiroso y manipulador. Aquí están las pruebas. Mirad, mirad, son evidencias exclusivas que estoy mostrando basándome en mis profundas, sinceras y académicas investigaciones. Como siempre, veamos si la Biblia tiene contradicciones en los mismos hechos. Ya que te atreves a difamar el Corán con mentiras, seguro que tu Biblia es perfecta y no contiene el tipo de errores que te inventas en el Corán. Respecto a la supuesta resurrección, los 4 evangelios no se ponen de acuerdo sobre lo que ocurrió después de la crucifixión. Por ejemplo, ¿quién fue a la tumba? Según Mateo, fue María Magdalena y la otra María. Según Marcos, fue María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Según Lucas, las mujeres que habían venido con él desde Galilea y algunas otras mujeres con ellas. Y según Juan, solamente María Magdalena. ¿Por qué fueron a la tumba? Según Mateo, fueron a ver el sepulcro. Según Marcos, ellas compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Según Lucas, ellas vinieron trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y en el Evangelio según Juan no se da razón alguna. ¿Hubo un gran terremoto? Que por cierto, esto es algo que no pasaría inadvertido fácilmente. Pues según Mateo sí que hubo un gran terremoto. Y según el resto de evangelistas no se menciona absolutamente nada. ¿Descendió un ángel? De nuevo, ¿podría alguien respetar a un autor del Evangelio que olvidara mencionar esto? Según Mateo sí que descendió un ángel, pero según el resto de los evangelistas no se menciona absolutamente nada. ¿Quién retiró la roca? Según Mateo fue el ángel, pero el resto de los evangelistas no mencionan absolutamente nada. No se sabe. ¿Quién estaba en la tumba? Según Mateo, estaba un ángel. Según Marcos, un hombre joven. Según Lucas, 2 hombres. Y según Juan, 2 ángeles. ¿Dónde estaban? Según Mateo, el ángel estaba sentado sobre la piedra fuera de la tumba. Según Marcos, el joven estaba dentro de la tumba, sentado al lado derecho. Según Lucas, los 2 hombres estaban dentro de la tumba, parados al lado de ellas. Y según Juan, los 2 ángeles estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Quién y cuándo vio a Jesús por primera vez? Según Mateo, María Magdalena y la otra María, cuando iban camino a contarle a los discípulos. Según Marcos, solo María Magdalena y no se menciona dónde. Según Lucas, 2 de los discípulos de camino a una aldea llamada Emaús y según Juan, María Magdalena fuera de la tumba. Resulta deprimente que haya poca o ninguna consistencia entre las historias, lo que lleva a uno a preguntarse si la Biblia es un libro de opiniones o un libro de Dios. Si indagamos en fuentes católicas, también veremos que lo reconocen. Vayamos a la Nueva Enciclopedia Católica. Los relatos de la visita de las mujeres difieren considerablemente en los detalles, y los relatos de las apariciones en cada evangelio son totalmente diferentes del mismo tipo de relatos en los otros 3 evangelios. Las diferencias entre los relatos de la resurrección y otras formulaciones de la fe en la resurrección en el Nuevo Testamento han representado un desafío persistente para la erudición del Nuevo Testamento. No voy a hablar del final perdido del Evangelio según Marcos,
El Evangelio termina sin la aparición de Jesús a sus discípulos después de la resurrección. No voy a hablar sobre los versículos interpolados añadidos con fines dogmáticos, como por ejemplo Lucas 24:6, donde se dice lo siguiente sobre el cuerpo de Cristo después de su supuesta resurrección. No está aquí, sino que ha sido resucitado. Este supuesto testimonio presencial, entre comillas, es omitido en importantes manuscritos antiguos. Tampoco voy a hablar del versículo 12 donde supuestamente Pedro entra a la tumba y se encuentra con las vendas solas, el cual también es omitido por importantes manuscritos antiguos. Según los biblistas, es una interpolación derivada de Juan 20 del versículo 5 al 6, pero este pasaje de Juan es omitido por el Códice Sinaítico. Tampoco hablaré del versículo 40 donde supuestamente el Jesús resucitado trata de convencer a sus discípulos que es Él en carne y hueso, versículo omitido también por importantes manuscritos. O el versículo 51 donde dice que Jesús, después de resucitado, fue ascendido al cielo, omitido por importantes manuscritos. Algunos apologetas aseguran que todo se cumplió con la supuesta muerte y resurrección de Jesús, pero ese razonamiento no funciona. Si analizamos la Biblia de forma lógica y crítica, nos daremos cuenta de que son argumentos insostenibles. Os voy a compartir una interesante cita del historiador Joel Carmichael. Todo el asunto de la insistencia, tanto en los evangelios como en las epístolas paulinas, de que todo ha sido en cumplimiento de las Escrituras, parece enigmático. No hay tal creencia en la muerte y resurrección del Mesías registrada entre los judíos en absoluto y ciertamente no existe en las escrituras hebreas. Nuevamente se ha expuesto la hipocresía de los polemistas cristianos. Y aquí pongo fin al vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.